Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que está preparada, Padre. Señor, ayúdanos para que únicamente, Padre, Señor, hablemos lo que tú quieres que sea hablado. Espíritu Santo, guíame. Llévame solamente a la palabra, al corazón de Dios, para poder exponerlo, Señor, para poder, Padre Santo, Señor, que sea tu nombre exaltado y glorificado. Abre, Padre, nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, Señor, y prepáranos para lo que vamos a recibir en esta mañana. Todo esto, Señor, te lo pedimos, creyendo que Jesús es tu Hijo, el Mesías. Amén y amén. Amén. Y miren, les dije que se prepararan porque pues yo siempre tengo mi agua aquí. No crea que es algo secreto. Tomo algo para estar refrescando la garganta porque pues se me acaba muy rápido la voz. Así que si ya está listo, vamos a hablar del final, es lo último de las bienaventuranzas. Hemos estado hablando durante varias semanas de cada una de las bienaventuranzas que están ahí en el capítulo 5 de Mateo. La semana pasada hicimos un recuento, hablamos de un resumencito de las cosas que hemos estado hablando y de qué es lo que el Señor nos habla a través de las bienaventuranzas. Pero algo de lo que creo que debemos de estar ya convencidos después de este tiempo de haber escuchado este mensaje, es de que somos grandemente bendecidos, muy bendecidos. Nada más, no podemos perder de vista por qué viene esa bendición. No somos bendecidos por ninguna de nuestras acciones. No somos bendecidos porque somos muy buenos, o porque venimos todos los domingos a la iglesia, o porque vengo los martes a orar. No es eso lo que nos trae la bendición. Somos bendecidos porque antes que otra cosa es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que dispuso en una manera que nosotros no podemos imaginar y no podemos entender. Dispuso que nosotros fuéramos rescatados del pecado. Dispuso que nosotros fuéramos salvados cuando nuestro destino, nuestro camino y el final de nuestra vida era la perdición. Era perdernos después de haber vivido una vida de pecado. Y algunos tenemos la costumbre, y a lo mejor me ha escuchado decirlo, que necesitamos el Evangelio todos los días. Y esto no quiere decir que usted tenga que tener su Biblia ahí y leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tengo los 4 evangelios, los tengo todos los días. Eso es muy bueno. Espero que lo haga. Y espero que lo lea, y no nada más los evangelios, sino que tenga usted su plan de lectura para leer la Biblia completa. Hace poquito me tocó una persona en un mensaje, no estaba yo hablando con ella, estaba leyendo yo acerca de esta persona que relataba lo emocionante que había sido haber recibido un libro que escribió una persona conocida de él, y que no podía esperar a leerlo y acabar de leerlo, y que tuvo que regresarse al capítulo 8 porque fue algo que le voló la cabeza. Y a mí me vino a la mente, ¿con qué corazón buscamos la palabra de Dios? ¿La buscamos para recibir algo a cambio? ¿O simplemente es un adorno en nuestra casa? Porque si hay casas que tienen unas Biblias bien bonitas, así en la entrada, la Biblia ahí abierta y llena de polvo porque nadie la mueve. El que necesitemos el Evangelio todos los días es que todos los días tenemos que vivir reconociendo que es en Jesús nuestra esperanza. Que sin Jesús nuestra vida, no podemos pensar en una vida bendecida, una vida en Cristo, quitando a Cristo de en medio. Cristo no es nada más el boleto de entrada. Han escuchado también que la gente dice, cuando vayamos al cielo, ya tienes tu boleto comprado. La ida al cielo no es un boleto comprado. La ida al cielo es un camino de la mano de Jesús, o no vas a llegar. No es nada más haber dicho, es que yo escuché de Jesús, y un día el pastor me llamó al frente y lloré, y entregué mi vida a Cristo. Y que ahí se quede todo. Eso no es una vida de salvación. Una vida de salvación es una vida en la que tú reconoces todos los días tu necesidad de Jesús. Reconoces que Él es el Mesías y que solo a través de Él podemos tener salvación. Y que entonces vives una vida de acuerdo a esa verdad. ¿Por qué? Porque necesitamos ser justificados todos los días.
Todos los días yo necesito ser perdonado. Yo todos los días necesito reconocer que sigo siendo humano. Y a veces se los digo en broma, que a veces me equivoco nomás para acordarme que soy humano. Y no es cierto, ¿verdad? Nos equivocamos todos los días. Todos los días estamos cometiendo errores y muchos de esos errores son pecado. Estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Y necesitamos la justificación en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros podemos decir, ya me libré del pecado. No voy a volver a pecar. Sería como ya no estar en este mundo. Estamos sujetos a la posibilidad de volver a pecar. Y cuanto más te alejes de la palabra, cuando menos reconozcas que necesitas a Jesús, más propenso eres a pecar. Así que esa bendición de sentirnos completamente bendecidos está basada en el centro, en que Jesús es nuestro Señor, en que en Él inician nuestras bendiciones, en que lo conocemos cada día más. Y entonces nosotros conocemos las promesas de la Escritura, incluidas las bienaventuranzas. En este tiempo que hemos hablado de estos temas, ¿algún día nos les ha venido a la cabeza decir, ¿cómo podré ser alguien que tenga un corazón limpio verdaderamente? Porque la primera bienaventuranza dice, dichosos los de corazón limpio. Bueno, no es la primera, perdón, me estoy brincando el orden, perdónenme. Es algo que traerá para nosotros una bendición, la vimos. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. ¡Wow! Y se ha preguntado, ¿cómo voy a ser alguien de corazón limpio? O a lo mejor se preguntó, ¿yo soy de los que lloran? ¿Yo soy de los que clama a Dios con pasión? Yo creo que no, porque les vuelvo a decir, perdónenme, pero ahorita ninguno de nosotros estábamos adorando a Dios con pasión, le estábamos cantando cancioncitas, estábamos así nada más porque nos da pena, ¿verdad? Está la persona enseguida, no canto bien, no quiero que me escuche. Dios no se fija en los de al lado, se fija en ti. Y dice, entonces los de al lado no cuentan, sí, pero se fija en ellos, sin fijarte en ti. De Dios no dependemos con la gente de al lado o no al lado. Dependemos únicamente nosotros de allí. En Jesús es donde está nuestra bendición. Así es que las semanas anteriores ya habíamos estado viendo la octava bienaventuranza que está en Mateo 5:10. Y ya vimos una parte, vimos ya el versículo 10 y el versículo 11. Si quiere buscarlo, vamos a leer Mateo 5, los versículos 10 y 11. Y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esa es la primera parte de lo que ya hablamos. Ahora vamos a hablar del siguiente versículo, el versículo 12. Y lo primero que van a notar ahorita que leamos el versículo es que dice, gozaos y alegraos. Nada más recuerda algo que también vimos en semanas anteriores. En esta bienaventuranza ya no está hablando el Señor de algo futuro, no está diciendo los que sufran al final serán del reino de los cielos, dice los que sufran son del reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. No lo pierdan de vista porque esto está ligado a lo que les acabo de hablar. De que hablamos de Jesús y decimos que conocemos a Jesús y no nos comportamos como si conociéramos a Jesús. Y tenemos que vivir de esa manera. Y tenemos que vivir de esa manera para entender lo que el Señor nos habla. Dice Mateo 5:12. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esta parte hemos hablado de que esta última bienaventuranza es un poquito complicada, sobre todo para recibirla, para entender lo que vamos a vivir. Y esta parte es todavía más difícil porque ¿cómo es que nos vamos a gozar y alegrar
si estamos hablando de que vamos a pasar tribulaciones, si estamos hablando de padecimientos, si estamos hablando de que va a haber cosas que son difíciles, que vamos a tener sufrimiento en esta vida, ¿cómo es con este panorama? ¿Cómo es entonces que vamos a hacer para estar alegres, para gozarnos, para alegrarnos? Si estamos hablando de tantas cosas así. Y la semana pasada pusimos como ejemplo a varios de los discípulos porque ellos lo vivieron. Tanto los discípulos como los primeros cristianos vivieron en persecución. Ahorita lo mencionamos también las semanas anteriores, ahorita nosotros no vivimos en persecución. Usted vino libremente y nadie nos está cuidando de lo que, bueno, un poco de lo que hablamos, porque nosotros grabamos las predicaciones y YouTube sí nos cuida lo que hablamos. Si yo pongo una palabra ahí que no está de acuerdo a las normas de YouTube, me la van a cancelar. Así que, pero en términos generales, tenemos esa libertad de reunirnos, de no ser perseguidos. Usted se va a ir a su casa y va a llevar su Biblia en su mano y nadie lo va a perseguir por llevar una Biblia en la mano. A los primeros discípulos sí. Y no los perseguían por llevar la Biblia en la mano. Los perseguían porque no dejaban de hablar de Jesús. Y a todos lados donde iba. Acuérdense que vimos Hechos 5:42 y todos los días por las calles y por las casas no cesaban de hablar y predicar que Jesús es el Mesías. Ellos lo traían así a flor de piel. Y sufrieron por ello. Pusimos a Pablo de ejemplo. Por cierto, les dije que leyeran los sufrimientos de Pablo, 2 Corintios 11. Vaya ahí a los sufrimientos de Pablo. Y entonces ya que lea los sufrimientos de Pablo, pues se va a dar cuenta que no sufrimos nada. Vamos a hacer un ejercicio. No los voy a hacer levantar la mano, ni lo van a tener que decir para que puedan hacer lo que les voy a pedir sin temor. Piense qué cosas son las que le han hecho sufrir. ¿Por qué ha sufrido? Y ahorita vamos a utilizar sus pensamientos. No me los van a decir, no se alarmen, ni yo les voy a decir los míos, tampoco estén esperando que yo les diga los míos. Sí les he dicho varias cosas por las que yo he sufrido, sí les he dicho testimonio de lo que yo he pasado, pero es testimonio para darle gloria a Dios. Pero ahorita no les voy a pedir que ninguno diga lo que acabamos de pensar, pero sí vamos a llegar a ese punto, pero quería que lo tenga ahí fresquito en su cabeza. Si usted ha sufrido, ¿qué cosas le han hecho sufrir? ¿Qué personas le hicieron sufrir? ¿Hace cuánto que sufrió? ¿Sufrió esta semana? ¿Sufrió hace mucho tiempo y lo trae cargando? No los quiero yo hacer sufrir más, pero piénselo un poquito y ahorita le voy a decir por qué quería llegar a ese punto. Cuando los discípulos sufrieron, cuando sufrió Pablo, vimos la semana pasada que cuando Pablo se convierte, el Señor manda a Ananías a hablarle a Pablo y a orar por él para que Pablo recobrara la vista, y Ananías no quiere ir porque Pablo era el perseguidor de la iglesia, pero el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento útil me es este, y porque tiene que saber cuánto le es necesario sufrir por el nombre de Jesús estaba hablando. Y el Señor no estaba tomando revancha, no estaba diciendo: Pablito, perseguiste a la iglesia, la maltrataste, ahora van las mías, y ahora vas a sufrir tú. Claro que no, el Señor no hizo eso. El Señor le dijo eso a Pablo porque estaba yendo a predicar el Evangelio. El Evangelio está enemistado con el mundo. El mensaje del Evangelio no cabe en el mundo. Y en aquel entonces a lo mejor pensamos: pero allá era otra cosa. El día de hoy el mensaje del Evangelio sigue enemistado con el mundo. Si yo predico el Evangelio, en primer lugar, si yo me voy a una plaza y predico el Evangelio, poca gente se acerca. Pero y vaya usted y ponga una tarima y lleve sus instrumentos y empiece ahí como el ensayo y todos van a empezar a venir de curiosos a ver qué van a tocar, y al rato empieza a tocar y tiene habilidad y toca ahí unos covers de los 60 y ¡wow! Todo el mundo ahí. El Evangelio no es así. La gente no recibe el mensaje del Evangelio, la gente batalla. ¿Por qué? Pues somos confrontados con el pecado, somos confrontados con la vida misma que llevamos. Así es que Pablo, el Señor lo manda para que él entienda
que va a sufrir en el mandato que el Señor le está dando. Y que va a sufrir no porque el Señor quería que sufriera, sino porque va a ir a predicar y va a ser confrontado con los que lo oigan. Y entonces en su caso otra vez vuelvo a leer 2 Corintios 11 y vuelvo a ver los padecimientos de Pablo, que dice ahí: 5 veces fui azotado por los judíos, con 40 latigazos menos 1, o sea 39 latigazos cada vez. No piense que en esas 5 veces le acumularon los 39, era cada vez que los juzgaban y que les querían dar un escarmiento, les daban 39 latigazos. Y si eran romanos era peor, que los latigazos los romanos eran más duros, más crueles. Así que, ¿cómo es entonces que nos tenemos que alegrar por todo esto? Ya les pedí que pensaran en qué cosas han sufrido. No nos alegra pensar en ellas. No nos alegra pensar en el sufrimiento. No nos alegra sufrir. Yo creo, y si alguno de ustedes piensa diferente, pues ahí sí le voy a decir: a ver, levante la mano para saber cómo le hace. Yo no creo que nadie se levante en las manos y dice: voy a sufrir el día de hoy. Hombre, ahorita que pase el Juárez Bus, me le aviento, pero nomás que me dé un golpecito, que no me mate, nomás quiero sufrir. Ese no es el sufrimiento del que nos habla el Señor. Eso no es de lo que el Señor nos dice que tenemos que sufrir. Aunque sí era una creencia. Ahorita ya quedan muy pocos que practican eso, pero llegó a ser una creencia que mientras más pobre y con más sufrimiento, más cerca de Dios estaba. La gente se lastimaba, se flagelaba, decían, se autoflagela. Agarraban algo con que latiguearse y con que maltratarse y golpearse y sangrar, y pensaban que eso los acercaba a Dios. Ese no es Dios, están equivocados. Ese no es Dios. Dios no quiere que sufras. Si quisiera que sufrieras, no había mandado a Jesús. Lo mandó para rescatarnos. Jesús nos está diciendo: alégrense y gócense en mí, no en las circunstancias. Por eso les pedí, piensen un poquito y vamos a seguir utilizando sus pensamientos, no crean que nada más es para esto. Jesús les está diciendo: alégrate, porque eso que sufriste, eso no es lo que yo quiero para ti. Vas a sufrir por el Evangelio, vas a sufrir en este mundo, porque este mundo es cruel, este mundo es duro. A lo mejor usted piensa: pues no tanto, tengo amigos y tengo todo. Quédese sin dinero y ya ahí vamos sabiendo que tantos amigos tiene. Comete un error fuerte. Haga algo en su familia que dañe a uno de la familia, se queda sin familia. O otra forma, empieza a predicarle a su familia del Evangelio y también se va a quedar sin familia. Va a haber familia que diga: no quiero oír tu mensaje, no si vienes a eso, no vengas. No te aparezcas mejor. Si vienes, mira, aquí ni de política ni de religión. Y volteó uno y ve la tele y la tienen en el canal de las noticias. ¿Cómo que de política? No. El Señor en realidad lo que quiere, y no nos lo... Fíjate cómo es hermoso Jesús. Jesús dice: gozaos y alegraos. Son 2 cosas buenas para nosotros, son 2 cosas maravillosas. Que cuando ves una persona y la ves alegre, dices: wow, híjole, estaba bien alegre, pero tú no sabes qué había en su corazón. A veces vemos gente y decimos: hombre, qué bien le va. Pues cámbiale la vida. Vívete su vida, a ver si él, cuando ya veas todas las cosas, es como una persona. Y les digo, yo me pongo de ejemplo primero para no poner a nadie más. Una persona que le decía a mi esposa: dichosa tú, porque pues, Arturo re buen marido y que todo. Pero sí, pero tú no lo andas cargando. Porque ella nos conocía y no voy a pensar cosas malas. No andamos peleando ahí en nuestra casa cuando ya no nos ven. Llegamos a tener problemas, llegamos a tener algún pleito. Lo hemos sabido llevar, si no, no teníamos 35 años de casados. Pero cada uno tenemos nuestras cosas de sufrimiento. Y el Señor nos dice: alégrate y gózate. Y la forma en que lo está diciendo Jesús no es una sugerencia.
Jesús no les dijo a los discípulos, a ver, ¿qué les parece? Vamos a analizar esta frase. Alegraos y gozaos. ¿Creen que eso es para ustedes? ¿Creen que lo quieren recibir? Jesús les dijo, alégrense y gócense. Es una frase imperativa, es una frase de autoridad. Y más por quien la está diciendo. Si Jesús lo está diciendo, no es una sugerencia para nuestra vida. Es algo que tenemos que hacer. Porque ahorita que les dije que con las bienaventuranzas dice que somos del reino de los cielos, se nos puso la cara alegre y todos nos sentimos bien. Ah, pues ahí tengo una noticia. El reino tiene un rey. Y cuando el reino tiene un rey, los que están en ese reino obedecen. Así es que Jesús está diciendo, obedece. No te conviene estar triste. Vaya otra vez ahorita que llega a su casa y lea 2 Corintios 11. Y vuelva a repasar los sufrimientos de Pablo. Vaya otra vez a Hechos 5:40 y vea cómo los discípulos, estando en el concilio, les llaman la atención, los regañan por predicar a Jesús. Y les dicen, ok, se pueden ir, pero nomás espérenme poquito, nomás unos 39 latigazos y luego ya se van. Y los latigaron a los discípulos. ¿Y qué dice el versículo 41? Dice que salieron gozosos. Imagínate nada más. Cuando estuve preparando el mensaje, un comentarista da 5 ejemplos de gente que murió por el evangelio. Y uno de ellos murió quemado. ¿Se acuerdan cómo fue en la Inquisición? Que los amarraban a un palo y normalmente podía ser una cruz para hacerlos ver por qué los estaban matando. Y les ponían leña alrededor y luego les prendían fuego. Y uno de los que iban a morir, de los que habían sentenciado, cuando llega el verdugo, le dice, ¿cómo está? Dios, también el verdugo, ¿verdad que? Y el otro le contesta, soy feliz. Estoy muy bien, señor verdugo. Estoy un día menos de ver a mi Señor. Estoy un paso de verlo. Casi quiero abrazar esa leña. Casi quiero... Porque han considerado que soy digno de padecer por él y del día de hoy ir a verlo. ¿Y sí lo quemaron? Sí lo quemaron, sí ese día se fue con su Señor. Oh, esto suena contradictorio, Arturo. Sí suena contradictorio, pero obedece al Señor. Alegraos y gozaos. El punto principal de Jesús es que cuando tú aprendes la obediencia, vas a aprender a alegrarte. Y otra vez vamos a usar sus recuerdos. ¿Cuántos de sus recuerdos duros pertenecen a la adolescencia? Todos, más de 1 kilo, 1,5 kilos. ¿Por qué? Porque en la adolescencia éramos rebeldes. Empezamos a vivir, empezamos a tener nuestra propia decisión y decimos, todo el mundo está loco. ¿Qué es eso de andar con el pelo corto? Yo lo quiero largo. Y te corren de la escuela y tú, ya lo quiero largo. Y ya no voy a estudiar ahí porque quién sabe qué. Y aparte quiero esto y quiero esto y que acá, que se note que estoy en rebeldía, que se note que yo soy diferente. Y eso te trajo un sufrimiento porque te peleaste con todo el mundo. Porque anduviste en la calle y finalmente, te hicieron, te pusieron, te pegaron, todo. Cuando aprendemos a obedecer, Jesús está diciendo, si llevas una vida de gozo, en mí cualquier padecimiento te va a parecer nada. Cualquier cosa que venga la vas a poder enfrentar y la vas a poder sobrellevar, sobre todo si son situaciones de tu vida. Aquí está hablando de sufrir por el evangelio, dando por hecho que las situaciones de la vida son nada comparado con lo que vamos a sufrir por el evangelio. El padecimiento sí es una muestra de que somos ciudadanos del reino. Sí, porque alguien que es ciudadano del reino, hable como de costarricense del reino. Si somos ciudadanos del reino, vamos a padecer. Vamos a padecer porque vamos a estar en la mira del enemigo. Vamos a estar en el lugar donde chocamos contra lo que este mundo cree. Y entonces, otro consejo, no te hagas la víctima.
Porque a veces también eso es, ay, cómo he sufrido, cómo, ay. Mire, usted ya juntó ahorita, hicimos un buen ejercicio, ya juntó ahorita todos sus recuerdos malos. Ahorita que salga, hay un bote de la basura ahí en la entrada. Ahí échelos, no le van a servir para otra cosa, no le van a servir para otra cosa, porque los andamos cargando nomás para mortificarnos y para que se nos machaque de, ay, cómo sufrí, o ay, cómo fui malo. Yo no puedo tener así una familia porque fui muy malo. Agárrelos y échelos allá a la basura, y cuando se vaya, váyase libre de eso. Váyase creyéndole a Jesús que alegraos y gozaos. ¿Por qué? Porque el galardón es grande. Nos gustan las recompensas, ¿no? No les gustaba de niños que ahora es muy común. Cuando yo era niño, unos poquitos años atrás, no era tan común que cuando comprabas un dulce, bueno, primero, no era común que pudieras comprar un dulce o una golosina, pero cuando la podías comprar, no era común que trajera un premio. Era un dulce, ya era todo el premio el dulce. Ahora no. Que viene el juguetito con un chocolate, o viene el huevito y adentro del huevito viene un juguetito, que le compran la cajita feliz, y la cajita feliz trae un juguete, y para el niño es una emoción agarrar un premio. Es uno, pero los que tienen niños chiquitos yo creo saben, el Kinder sorpresa para el niño es, ya metí un golazo, pero ese dulce para el niño es wow, o sea, lo que quiere es abrirlo, ver lo que trae adentro, y a veces dices, ya ni se acuerda del chocolate, no, está así como que se come el chocolate, pero abriendo y deshaciendo lo que viene ahí para armarlo, que vienen, y luego son unos juguetitos así de pequeños, pequeñitos, y luego hay que armarlos, y está el niño fascinado. Nos encantan los premios, nos encanta recibir algo a cambio. Hay un galardón para nosotros cuando nosotros aprendemos a alegrarnos y gozarnos. Y mire, este galardón es un galardón que no es de aquí, es un galardón del cielo, dice el Señor, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero ninguna de sus acciones pasan desapercibidas delante de Dios. Usted ha llorado en su vida, ni una lágrima ha caído al suelo sin que Dios lo haya sabido. Usted se ha reído, ni una carcajada ha salido más allá si Dios no lo ha sabido. Dios lo sabe, quiere que te alegres, quiere que vivas feliz, quiere que vivas gozoso, y sí, hay recompensa inmediata. La Escritura dice, si aún a uno de estos tú le das un vaso de agua, el Señor tendrá recompensa para ti. Y lo vemos. Esta mañana espero que hayan desayunado, anoche cenaron, ahorita respiramos muy a gusto, ahorita tuvimos que venirnos aquí. Todo eso son cosas de bendición que Dios nos permite. Todo eso son cosas que Dios te está permitiendo, y a veces son inmerecidas. A veces no son algo que merecemos, pero mira, Filipenses 1:29. Y no se vayan a mover de ahí de Filipenses, porque vamos a ver varios versículos. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y fíjate, Filipenses lo escribió Pablo. Fíjate Pablo cómo lo dice. Os es concedido, o sea, es un privilegio que se nos concede, que no solamente creamos en Él, sino que aparte de creer en Él, padezcamos por Él. Mientras más conocemos a Jesús, el Espíritu Santo, dice la Escritura, que nosotros vamos siendo hechos semejantes a la imagen de Cristo. El creer en Jesús hace que nosotros, por el Espíritu Santo, vayamos siendo cada vez más y más y más semejantes a Cristo. Si somos semejantes a Cristo, pues quiere decir que vamos a padecer como Él padeció. Que vamos a ser semejantes a Él, también en sus padecimientos.
Y eso es fuerte. Porque mira, Jesús sufrió por cargar el pecado del mundo. Y nosotros sufrimos las consecuencias de andar amando el pecado del mundo. Jesús fue a la cruz por el pecado. Y nosotros injustamente fuimos perdonados. Qué difícil de entender, ¿no? Es la gracia de Dios. Y fuimos perdonados y Jesús llevó nuestra carga y sufrió por nuestros pecados. Pero tú ya no tienes que sufrir por ellos. Tú no tienes que hacer nada, absolutamente nada, para ganar la gracia de Dios. No tienes que portarte bien. No tienes que hacer buenas obras. Tú eres salvo por la gracia de Dios. Y una vez que Dios trajo el arrepentimiento a tu vida, arrepentiste de tus pecados, pediste perdón a Dios, reconociste a Jesús como el Mesías. A partir de ahí empieza la historia y ahora tú puedes hacer buenas obras porque son las obras que están basadas en lo que Jesús preparó para ti. Ahora tu vida puede cambiar porque Jesús hizo algo en tu vida que ya no vas a ser la persona que eras. El Espíritu Santo va trabajando en ti. Esto te tiene que dar gozo y alegría. Porque también dice la Escritura que nada absolutamente nos podrá alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y vean, ahí está, sale la lista ahí, ni angustia, ni desnudez, ni frío, ni nada, nada absolutamente. Lo único que tienes que hacer es permanecer en Jesús, permanecer en Él. Y mira, Filipenses es una carta que escribió Pablo y es como un himno al gozo. Es como un himno que nos habla de situaciones gozosas, de regocijarte. En el capítulo 4, versículo 4, ahí mismo de Filipenses. Por eso les dije que no se movieran para ver otros versículos que vamos a leer. El Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Nuestro regocijo, nuestra alegría tiene que ser en el Señor, no en las circunstancias, no en lo que pasa, no en lo que ves, no en lo que haces o en lo que dejas de hacer, sino en el Señor. Debiéramos de todos los días levantarnos alegres y no nos levantamos alegres todos los días. Porque en cuanto abrimos los ojos empiezas a pensar, tengo que hacer, tengo que ir, tengo que pagar, y luego, y tengo que ir a trabajar, y luego me voy a topar a fulanito, y tengo que ir acá, y luego el trabajo está muy difícil, y está esto, y está el otro, y ya en 15 minutos traes una carga de angustia que te va a durar todo el día. Y aquí Pablo nos dice, regocíjense en el Señor, y dice que te regocijes siempre. Es que el galardón es grande. Y por eso tenemos que entenderlo. Y Pablo lo entendía bien. Pablo sabía muy bien cuál era su premio, su galardón. Pablo cuando escribe Filipenses, pues pareciera cuando nos dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Parece que Pablo está en una feria, está en una verbena, está disfrutando, compartiendo con los amigos, está gozoso. Pablo está preso en Roma. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, Pablo está preso en Roma. Y tenían tanto afecto los romanos por Pablo, que le pusieron un soldado enseguida de él para que lo estuviera vigilando todo el día. Porque se acuerdan de las cosas que hemos hablado, cuando hablamos de los discípulos antes de que los latigaran. Hicieron milagros ahí en el templo y los prendieron y los llevaron presos. Y de repente en la noche va el alguacil y dice, no están. Y está cerrado el candado. Y aquí están los guardias. ¿Quién se los llevó? Pues el Señor los había librado de la cárcel de manera milagrosa y los sacó y los llevó otra vez al templo y les dijo, prediquen aquí. Sabían los romanos que algo podía pasar con Pablo, por eso lo tenían, decía que amarrado al cepo. Había dos formas en que eso sucedía. El cepo podía ser un pedazo de madera en el piso al cual les amarraban el pie. Y la otra, el cepo también era la barra esa de madera pesada que los ponían y los tenían amarrados ahí todo el día. Así estaba Pablo, pero
Pero yo creo que le dejaron una manita libre, y la manita libre les empezó a escribir a los filipenses y les dice: alegraos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo entendía perfectamente que él no se iba a regocijar en lo que veía alrededor. Él podía estar atado, él podía estar encadenado, pero él no estaba preso. Él estaba libre para el evangelio. Y vean también ahí Filipenses, léanlo así despacito. Pablo les está diciendo a los filipenses cuando les escribe, les está diciendo: estas mis prisiones han redundado en beneficio para el evangelio, porque aún el pretorio, o sea, todos los que lo juzgaban, han sido patentes de mis sufrimientos y de las marcas de Cristo en mí, y eso es beneficio para el evangelio. ¡Wow! Léanlo en la casa. Vamos a ver Filipenses 1:21. Vamos a leer desde el 21 hasta el 24. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Casi te aseguro que habías leído ese versículo, casi te aseguro que tenías una idea de lo que eso significa. Y luego dice el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo conocía bien el regocijo de vivir o el regocijo de morir. Por eso dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque para la gente el morir es algo difícil. Para mí el morir es el beneficio, es el premio de llegar delante de mi Señor. Y les explica ya a los filipenses y les dice: no sé qué decidir, porque si muero, voy con Cristo el día de hoy y para mí eso es muchísimo mejor. Pero si me quedo por causa de ustedes y eso es bueno para la obra, entonces me quedo. No se te olvide que Pablo está preso. No se te olvide que Pablo fue perseguido. No se te olvide que Pablo es de los que más sufrió por el evangelio. Y está diciendo: si sirve para la obra, entonces me quedo. Tengo oportunidad de morir, pero no, es mejor que me quede. Pablo conocía bien que el galardón para él no estaba en vivir, no estaba en morir, no estaba en una residencia hermosa en la cual Pablo pudiera vivir y estar a gusto así con una bandejita con uvas y un pedacito de queso. Para Pablo, su gozo estaba en el nombre de Jesús. Su vida estaba completamente atada a Jesús. Desde el momento aquel que en el camino de Damasco Pablo encuentra a Jesús y lo ve y le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Pablo quedó atado a Jesús y su vida quedó atada al nombre de Jesús. Y de ahí en adelante él llevó una vida gozosa atada al nombre de Jesús. Así que cuando Pablo sufría en el nombre de Jesús. Cuando Pablo se alegraba en el nombre de Jesús. Hasta tenía un mal físico Pablo, que no se sabe cuál es, que dice la Escritura, que le pide al Señor, de que tenía un aguijón en la carne y que le pide al Señor: quítamelo, Señor. Y 3 veces dice que lo pide, el Señor le dice: bástate mi gracia. Imagínate todo esto y todavía Pablo tenía una enfermedad. Se cree que pueda ser un problema en los ojos porque en algunas de las escrituras les dice: miren con cuán grandes letras les estoy escribiendo. Y la mayoría de las cartas no las escribió Pablo, las dictó. Alguien las escribió por él. Pero aparte, de acuerdo a la historia, en la escritura no describe físicamente a Pablo. Hay otros escritos históricos que presentan a Pablo como alguien de una presencia así no agradable, así ruda, que cojeaba, que andaba así, que hablaba. Toda una vida de sufrimiento, toda una vida de padecer ahí en un cuerpo. ¿Cómo te lo imaginas? Imagínate 5 veces haber pasado por 39 latigazos. ¿Cómo
tendrías una espalda así, hermosa, así de comercial. Tendrías una espalda marcada y seguramente que ya no te dejaba andar derecho, que ya la piel se había encogido a tal grado por tanto dolor y andaba así. Todo eso era Pablo, y Pablo de todas maneras está diciendo, para mí el vivir es Cristo, o el morir es ganancia, no me importa. Pero él vivía por el nombre de Jesús. El solo hecho de mencionar el nombre de Jesús es una afrenta ya para el mundo. Véalo usted, véalo. Si usted predica a Jesús como el Mesías, muerto, resucitado, y que lo estamos esperando, la cosa no se oye bien. La iglesia fue perseguida hasta que vino un emperador romano que tenía, el imperio romano era el más fuerte en ese momento y tenía sometido al mundo, y al emperador romano le pareció bien. Dijo, ¿para qué persiguen a los cristianos? No los han podido acabar, así que mejor los legalizamos. Y entonces Constantino, que la historia dice que fue cristiano, pero nunca fue cristiano, Constantino dijo, todas las religiones son válidas y ayúdalos a construir. Roma les dio dinero para que construyeran templos de Afrodita, de Diana, de todos los dioses que ellos tenían, y aparte a los cristianos los ayudó para que ya no los persigan. Y de ahí en adelante la iglesia dejó de ser perseguida a la manera de que fue perseguida con Pablo. Pero el nombre de Jesús sigue siendo el mismo. La obra de Dios sigue siendo la misma para nosotros. Ahorita no somos perseguidos de esa manera, pero somos perseguidos de muchas otras. Ahorita se supone que los derechos humanos nos dan libertad de expresión, que ahorita se está acabando. Se supone que los derechos humanos nos dan garantía de libre religión, pero ahorita la están reprimiendo. Así que ahora vamos a volver a sus recuerdos, a lo que usted pensó ahorita. Y ahora con sus recuerdos ahí frescos en la mente, piense, ¿en realidad mi vida está ligada al nombre de Cristo? ¿En realidad soy de Jesús? ¿O en realidad soy de mí mismo? ¿Es Jesús una autoridad en mi vida que es notorio y que puedo yo testificar que es la autoridad y que obedezco a Jesús? Tampoco me van a responder. Además quería que tú tengas la perspectiva para que entienda de qué estamos hablando. Es la obediencia. Es la obediencia a Jesús lo que Él nos está pidiendo. Es la obediencia a Jesús lo que hace que nosotros sean producidas buenas obras, hace que nosotros podamos aspirar a un galardón, hace que nosotros podamos testificar que somos de Jesús, que no somos de este mundo. Es la obediencia, y es la obediencia que Jesús tuvo que aprender. Sí, la Escritura lo dice. Vamos a Hebreos 5, versículos 7 y 8. Dice Hebreos 5 a partir del versículo 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este versículo está haciendo referencia a Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús está por enfrentar la pasión, lo difícil del ministerio, y Jesús va con sus discípulos y se aparta un poco de los discípulos y se pone a orar, y empieza a orar al Padre. A lo mejor los discípulos pensaron, ahora sí viene lo bueno. Ya Jesús está orando al Padre, ya está en comunión con Él, están afinando los detalles para que ahora sí se note su poder, para que ahora sí todos estos romanos incircuncisos les pasemos por arriba. Ya Jesús está nada más afinando las últimas cosas. Pero no era lo que Jesús oraba. Hebreos dice que rogaba con clamor y lágrimas, súplica al que le podía librar de la muerte.
Y lo que oró Jesús en el huerto de Getsemaní es decirle al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y dice Hebreos que su oración fue escuchada. Y dices: ¿cómo fue escuchada? Si Jesús poco tiempo después fue martirizado y luego después muerto en la cruz. Es que Jesús no oró que no padeciera. Jesús oró: no sea mi voluntad, sino la tuya. Y fue la voluntad del Padre. Jesús fue obediente. ¿Y por qué dice aprendió obediencia? O sea, Jesús no tenía que estar sometido a nada. Él era Dios. Se sometió al Padre por la voluntad del Padre, para cumplir el plan de salvación para nosotros, para rescatarnos. Y por ello padeció, y dice que por ese padecimiento aprendió obediencia. Parece que nosotros no aprendemos obediencia, porque una y otra vez el Señor nos mete otra vez al fuego, porque necesitamos ser tratados, porque no aprendemos obediencia. Y nos emocionamos y venimos el domingo y estamos bien alegres, pero salimos de aquí y entre semanas se nos olvida el Señor. Y obedecemos al mundo y olvidamos a Dios. Necesitamos aprender la obediencia tal como Jesús la aprendió, que se sometió hasta la muerte. Hasta la muerte se pudo someter. Pero ahí está nuestra promesa, que si padecemos con Él, también seremos glorificados con Él. La Biblia no dice que si tú eres bueno, serás glorificado con Cristo. No dice también que si tú cambias tu vida, serás glorificado con Cristo. Dice que si padecemos juntamente con Él, seremos glorificados con Cristo. Y es Romanos 8:16. ¿Ya lo tienen? Es de los primeros libros romanos después de los evangelios, está Hechos, luego Romanos. Y dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjate, déjame leer eso último otra vez. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si nosotros padecemos con Cristo y en ese padecimiento aprendemos a ser obedientes, vamos a ir padeciendo poco a poco, vamos a ir padeciendo menos. Tienen todavía sus recuerdos ahí que acaban de recordar, que acaban de sacar del pasado o de la semana pasada, que a veces todavía sufrimos. Otra vez te hago la pregunta: ¿cuántos de esos sufrimientos fueron por ti? ¿Cuántos fueron por el Evangelio? Porque muchos sufrimientos somos por nosotros mismos, por nuestra rebeldía, por nuestra necedad. Y entonces el Señor deja que nos enfrentemos al padecimiento de esas cosas para que aprendamos a obedecerle y que aprendamos que si el Señor nos dice una cosa es porque va a traer bendición para nuestra vida. El Señor no es el aguafiestas universal, que está diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, siéntate y no hagas nada. No, pero el Señor sí te dice dónde está la bendición. El Señor sí nos dice cómo debemos de vivir una vida conforme al reino de Dios. Y entonces vamos a ser bendecidos y bienaventurados. Dice aquí que seremos glorificados y que manifestaremos esa gloria. Vamos a manifestar la gloria de Cristo, no la nuestra. Y va a ser manifestada. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya está en nosotros. Quiere decir que tenemos una gloria al que nos
en la que nosotros, conforme obedecemos a Dios, Él pone a nosotros la gloria. Conforme padecemos con Cristo, Él pone gloria en nosotros. Pero no la alcanzamos ni a ver ni a entender hasta que sea manifestada el día que Cristo venga por nosotros. Cuando Cristo sea glorificado y aparezca en los cielos, entonces nuestra gloria va a ser manifestada juntamente con Cristo. Y mire, esa es otra forma de entender que Jesús se sometió completamente al Padre, porque Jesús no va a venir en su segunda venida cuando Él quiera venir. Está esperando que el Padre diga cuándo es la fecha y la hora. Y le dijo a los discípulos, cuando les preguntaron los discípulos, Señor, ¿cuál es el anuncio de los tiempos? O sea, Señor, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo vas a establecer tu reino? Le dijo, no os corresponde conocer ni los tiempos ni las sazones. O sea, que estén listos desde hoy, porque no saben cuándo regreso. Eso es someterse al Padre, porque Jesús, mira, imagina dos cosas. Cuando Jesús estaba padeciendo, Jesús pudo haber manifestado su divinidad y pudo haber hecho que murieran todos los que lo estaban maltratando. Pudo haber hecho que viniera un ejército de ángeles, así como le dijo a Satanás. Él le dijo, ¿no sabes que si oro a mi Padre tendría un ejército de ángeles defendiéndome? Era manifestar su gloria o manifestar la gloria del Padre. Era manifestar la gloria del Padre. Entonces no lo hizo. Cuando estaba padeciendo en la cruz, Jesús pudo haber hecho lo mismo. Que se notara que era Dios, que saliera su gloria. Pero el plan de Él y del Padre era morir en la cruz para resucitar y rescatarnos. Él fue obediente hasta la muerte. Y como dice la Escritura, muerte de cruz. Ahora sí, siendo bien honestos, ¿quieres seguir sufriendo? Ahora sí les voy a decir, levante la mano los que quieran seguir sufriendo. A los que les encanta padecer y dicen, Dios, no entiendo Dios, mándame otra vez, méteme al sufrimiento porque no quiero obedecer. No queremos, pero Dios tampoco quiere. Dios no quiere que padezcamos. Mira, hay varios ejemplos, pero me gusta mucho hablar del matrimonio. ¿Por qué el Señor desde Génesis estableció, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne? Y no dijo se unirá a sus mujeres, dijo se unirá a su mujer, una, su varón, uno. ¿Por qué lo dijo? Despuesito de eso, en cuanto fueron echados Adán y Eva del huerto del Edén, Caín empezó toda una tribu diferente, y la tribu de Caín se me fue la palabra, fueron inmorales sexuales, empezaron a tomar a toda mujer que les dio la gana tomar, y de ahí viene la perversión moral. La mayoría de los que tienen muchas mujeres terminan en problemas, las mujeres que tienen muchos hombres terminan en problemas. ¿Ese es el mensaje que el mundo da? Sí, prueba, disfruta. Ahí ve viendo cómo te va. Puedes tener los que quieras, pero para eso, y hasta meten a veces a Dios, para eso Dios te dio libertad. No, Dios nos habló para ser bendecidos, y en el matrimonio hay bendición, y somos uno y uno. Hay muchas otras cosas en la vida que Dios nos enseña que no va a traer bendición. Los 10 mandamientos te dicen no robarás, y la gente roba y se mete en problemas. Y ahí las cárceles se llenan de gente, y todas las cárceles, bueno, en nuestro país se llaman cerezos. Y dice uno, ay, los cerezos, ¿por qué? Por las frutitas, el centro de readaptación social. Se supone que es un proceso en el que el preso está siendo tratado para poderlo regresar a la sociedad como una persona que no va a volver a hacer el delito por el cual entró. Pero pues parece que es una universidad. Entran al cerezo, se gradúan y salen, y luego al ratito, si no los mataron, están de vuelta al cerezo. Y Dios nos enseñó que era malo. Dios quiere que vivas, y que vivas feliz, alegraos y regocijaos aunque padezcas. ¿Por qué
porque hay bendición en eso. Dios quiere que seamos, finalmente Dios quiere que seamos completamente bendecidos, que vivamos bajo su voluntad, aunque no le entendamos. No te quiebres la cabeza, no vas a entender la voluntad de Dios. Tienes que obedecerla. La Biblia no nos llama a entender la voluntad de Dios, nos llama a obedecerla. Y ahí espero que un día tengamos oportunidad de hablar así a detalle de la voluntad de Dios, porque hay una voluntad que está revelada, está en la Escritura. Allí en la Escritura está la voluntad de Dios. Léela, sigue los pasos de la Escritura, vive una vida en Cristo y vas a ser bendecido. Y hay otra voluntad de Dios que no es revelada, que esa es de Él, y nos la va a revelar cuando sea el momento de revelárnosla o cuando lleguemos delante del cielo. Y hay otra que es por inspiración, que Dios te deja conocer una partecita, pero también tienes que estar cerca de Él para conocerla. Entonces no te quiebres la cabeza, obedece lo que dice la Escritura, vive una vida conforme a Cristo. ¿Y cómo es una vida conforme a Cristo? Vamos otra vez a Filipenses, ya para terminar. Filipenses 2, del 5 al 11. Y aquí Pablo está escribiendo a los filipenses y les habla de Jesús. Les dice Filipenses 2, a partir del versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Está diciendo, hay en ustedes este mismo sentir. Ese mismo sentir es someterse a la voluntad de Dios, hacer lo que hizo Jesús, despojarse de sí mismo. ¿Cuánto batallamos para despojarnos del yo? Para no ser yo mismo y para que sea Cristo en mi vida. Para que nos podamos sujetar, seas cosa que padezcas o sea cosa que disfrutes, que te sujetes a Dios, a la voluntad de Dios. Para que entonces, en obediencia, podamos ser exaltados y glorificados con Cristo Jesús, sometidos completamente a la voluntad del Padre. En realidad estamos sometidos a Dios. Tu vida está sometida a Dios. Puedes reconocer, Señor, yo creo en Jesús. Muy bien. Acabamos de leer que el Espíritu da testimonio, y nuestro Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. ¿Estará el Espíritu Santo dando testimonio de ti de que eres hijo de Dios? ¿O andas tú dando testimonio de que no eres hijo de Dios? De que tú quieres vivir tu vida, de que quieres vivir aparte y que tú le quieres decir a Dios, te equivocaste. Eso que dices no es cierto. Yo voy a vivir como yo quiero. Adelante, Dios no te lo va a impedir. No te lo va a impedir. Puedes vivir tu vida como tú quieras. Pero si ahorita piensas que viviendo en Cristo padecemos, allá afuera se padece más. En el mundo se padece más. Haciendo las cosas del mundo vas a sufrir más. Y la gente dice, ¿dónde está Dios cuando me pasó esto? ¿Dónde está Dios cuando yo sufrí todo esto? ¿Qué hizo Dios cuando me estaban? Dios estaba en el mismo lugar diciéndote, honrarás a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ama a Dios como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón.
pero nosotros andábamos por allá inventando la vida. Así es que, ¿quieres de verdad hacer un compromiso con Dios? ¿Quieres de verdad decirle a Dios, Señor, yo sí quiero vivir una vida en la que tu nombre sea glorificado, y aunque padezca, me voy a alegrar y voy a vivir gozoso en ti, no importa lo que viva alrededor? Y no es un compromiso conmigo, es si tú lo quieres hacer con Dios, se lo dices a Dios. Si no lo quieres hacer, a gusto también, disfruta. Ahora es una frase muy popular, no la voy a repetir porque tiene connotaciones políticas, pero dice, disfruten lo que ya pidieron, ahora disfruten. Esa es la vida nuestra. Vivimos en el pecado, vivimos alejados de Dios, vivimos tomando nuestras propias decisiones y luego al final queremos un resultado bendecido por Dios. Disfruta lo que hiciste en tu vida. ¿Quieres un resultado bendecido por Dios? Comprométete a vivir conforme a la voluntad de Dios. Comprométete a honrarlo. Comprométete a una vida en Cristo. Y vas a ser enormemente bendecido. Y como les dije ahorita, me pongo de ejemplo. Sí, también me pongo de ejemplo en eso. Perdí 20 y tantos años de mi vida tratando de vivir como me da la gana y no fui feliz. Y luego dije, ok, un día Cristo vino a mi vida y me di cuenta de lo pecador que era y que Él me podía salvar, pero me guardé poquito, me guardé cositas que dije, ay, esto es mío, y hubo más dolor, y hubo más sufrimiento, y no nada más mío, sino de los que estaban alrededor, y tuve que ser quebrantado. Tuvo que mi corazón ser machacado hasta que entendí, obedece completamente a Cristo. Y entonces la cosa va a ser diferente. Y decidí hacerlo. Y son como 32 años más o menos de estarlo haciendo y de ver la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y me vas a preguntar, ¿no hubo problemas? Hubo muchos problemas alrededor, pero ninguno me pudo quitar el gozo de Dios. Y pude vivir feliz, no importando lo que estuviera alrededor. Pasamos problemas económicos, hasta el hambre llegamos. Y volví a comer. Y volví a ser proveído. Y Dios permitió que mi familia estuviera. Haz un compromiso de vivir con Dios, por ti, no por mí. Ni por esta iglesia, ni por otra cosa, por ti, delante de Dios, para que veas las bendiciones de Dios en tu vida. ¿Quieren orar? Déjenme les pregunto otra vez, ¿de verdad quieren orar por eso? Esto es personal, no tiene que pasar nadie al frente. Ora ahí con Dios y dile, si tú quieres comprometer tu vida con Él, díselo. Padre, Señor, te damos gracias por esta mañana, Dios. Padre, a través de esta semana, Señor, estuvimos escuchando, Dios, las cosas, las situaciones de carácter que vivimos, Padre, como ciudadanos del reino, Señor. Y estuvimos, Señor, alegrándonos, Padre, pensando, Señor, en que esas cosas, esas formas de carácter, esas expresiones en nosotros son formadas por el Espíritu Santo. Pero aún, Padre Santo, Señor, hay en nuestra vida nuestra voluntad, que a veces, Señor, toma para sí mismo, a veces no se despoja, sino al contrario, quiere atesorar, quiere tomar y quiere conservar aquellas cosas que le agradan, quiere darle más gusto al cuerpo que al espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo me quiero comprometer contigo, Padre, a guardarme, Señor, para vivir una vida que honre tu nombre, Señor. A vivir una vida, Señor, en la cual, Padre Santo, Señor, yo pueda testificar que soy hijo tuyo, Dios, que pueda ser notorio, no por un nombre, no por ser llamado cristiano, sino porque el Espíritu testifica que yo soy hijo tuyo, por lo que, Señor, yo estoy haciendo y poniendo delante de ti, Dios. Padre, Señor, yo me quiero comprometer a servirte, Dios, me quiero comprometer contigo, Padre, Señor, para ser uno en Cristo, Dios, para que día a día el Espíritu Santo vaya tratando con mi corazón
y haya más de ti que de mí, Señor. Y yo día con día sea hecho más y más conforme a la semejanza de Cristo, hasta que llegue un día, Padre, en que sea llamado a tu presencia y sea entonces la obra completa, y yo pueda ser juntamente glorificado con Cristo, Señor. Pido por cada uno de los que están aquí, Padre, Señor, que puedan en realidad, Señor, hacer un compromiso fiel, Dios, hacer un compromiso honesto en arrepentimiento, Dios, delante de ti. Y Señor, que tú, que ves sus corazones, Padre, trates directamente con ellos, Dios. Señor, que tú, Padre Santo, Dios, los lleves, Padre, que tú los guíes, que tu Espíritu Santo los confronte, Señor, en las áreas, si hay pecado en sus vidas, que sean confrontados en esa área, Padre, para que el Espíritu pueda obrar, para que puedan venir al arrepentimiento y recibir perdón, Padre, y levantarse y caminar con Cristo Jesús. Te pido les des fortaleza, Padre, que resistan, que permanezcan y que vayan hasta el fin, Señor, tomados de tu mano, Jesús. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.